Descansando en Dios. Isaías capítulo 10, versículos 1 y 2. Hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. El pecado siempre acarrea consecuencias. Dios traslada al profeta del futuro, Isaías 9, versículos 1 al 7, al tiempo de Isaías 9, versículos 8 a Isaías 10, versículo 34, para advertir a Israel sobre el castigo por sus pecados. El pasaje de Isaías 9, versículo 8 a Isaías 10, versículo 4, responde la pregunta: ¿por qué castigó Dios tan severamente a su pueblo? El mensaje general es que el castigo siempre sigue al pecado. Sabed que vuestro pecado os alcanzará. Número 32, versículo 23. Habían sido castigados y seguirían siéndolo hasta que se convirtieran al Señor. Pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos. Isaías 9:13. Hay diferencia entre disciplina y castigo. No menospreciemos la disciplina de Dios, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. El que menosprecia a Dios será castigado. Hebreos 12, versículos 4 al 11. Los 4 pecados condenados son: pecado número 1, la arrogancia. Isaías 9, versículos 8 al 12. Pecado número 2, la falsedad. Isaías 9, versículos 13 al 17. Pecado número 3, la falta de compasión. Isaías 9, versículos 18 al 21. Pecado número 4, la injusticia. Isaías 10, versículo 1 al 4. La ira de Dios castigaría cada pecado y finaliza con la frase: ni con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Dios usaría como instrumento a Asiria para castigar a Israel. Punto número 1. Asiria cumpliría con la voluntad de Dios. Isaías 10, versículos 5 al 11. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Isaías 10, versículos 5 y 6. Asiria era la región ubicada en el Antiguo Oriente, que se extendió desde Mesopotamia, Irak, hasta el Asia Menor, Turquía, y hacia el sur hasta Egipto, bajo el nombre del Imperio Asirio. Dios usaría a los asirios para castigar a Israel, a Efraín, las 10 tribus del norte, nación pérfida, perversa por sus pecados. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28, verso 13. Punto número 2. Castigo para Asiria. Isaías 10, versículos 12 al 19. Se gloriará el hacha contra el que con ella corta, se ensorbecerá la sierra contra el que la mueve, como si el báculo levantase al que lo levanta, como si levantase la vara al que no es leño. Isaías 10, versículo 15. La soberbia de los asirios fue el pecado principal de su castigo. Pronto se cumplió la profecía sobre el juicio de los asirios. En el año 710 a.C., el ángel de Jehová quitó la vida a 185,000 soldados asirios. Isaías 37, versículos 36 y 37. Más tarde el imperio asirio cayó ante Babilonia para nunca volverse a levantar como potencia mundial. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Proverbios 16 y 18. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un barro para honra y otro para deshonra? Romanos 9, versículos 20 y 21. Punto número 3. El remanente de Israel. Isaías 10, versículos 20 al 23. En aquel tiempo el remanente volverá. El remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Isaías 10, 21. Isaías continúa con la teología del remanente, el pueblo dentro del pueblo, el pueblo fiel a Dios. A pesar del castigo sobre Israel, un remanente retornaría, es el tercer éxodo, a la tierra de Israel, y confiaría, se apoyará en el Señor, no en Asiria. Oseas 5:13, Oseas 7:11 y Oseas 8:9. En aquel tiempo se refiere al futuro cuando Dios establezca su reino milenial. En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel.
Isaías 4, versículo 2. ¿Eres del remanente de Dios? Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste en su segunda venida, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Colosenses 3, versículos 3 y 4. Y punto número 4, derrota de Asiria. Isaías 10, versículos 24 al 34. Que el rey de Asiria fue castigado por su soberbia registrada en Isaías 10, versículos 7 al 11. Isaías 10, versículos 13 al 14, que afirmaba: yo hago lo que quiero. Isaías 17. Yo soy más fuerte que los dioses de las naciones. Isaías 8. Isaías 10, versículo 8 al 11. Y yo mismo lo hice todo. Isaías 10, versículos 13 al 14. La vara arrogante asiria recibiría su castigo por pasarse de la raya en la destrucción del pueblo de Dios. Isaías 10, versículo 12. Isaías 10, versículos 15 al 19. El imperio asirio destruyó a Israel, las 10 tribus del norte, y mezcló a los que quedaron con naciones extranjeras, resultando los samaritanos, considerados judíos impuros, según de Reyes 17. Asiria es el segundo de los 8 imperios gentiles que hollarán a Israel: Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma, 10 naciones y el anticristo. Lucas 21, 24, Romanos 11, 25 y 26, Apocalipsis 17, versículos 9 al 12. El que toca a los escogidos del Señor sufrirá las consecuencias. Isaías 10, versículos 24 al 34. Por tanto el Señor, Jehová de los ejércitos, dice así: pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria, con vara te herirá, y contra ti alzará su palo, a la manera de Egipto. Mas de aquí a muy poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo para destrucción de ellos. Isaías 10, versículos 24 y 25. La caída de Asiria aconteció en el 612 a.C. con la destrucción de Nínive, la ciudad capital. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sé prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor, y alegraos con temblor, honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Salmo 2, versos 9 al 12. Descansemos en Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Dios te bendiga y te guarde.